Bienvenidos a otro vídeo de Aprende IT. En este vídeo vamos a ver cómo podemos crear un RAID por software en Linux con MDADM. También vamos a ver cómo podemos administrarlo. Pero antes de nada tenemos que ver qué es exactamente un RAID de discos. Y bueno, podemos definir un RAID de discos como un conjunto de discos o una matriz de discos independientes que trabajan de forma conjunta para darnos, o bien, mediante la unión de los discos, mayor capacidad, un único volumen con mayor capacidad, o bien darnos redundancia en los datos, es decir, hacer que con varios discos trabajemos como si fuese un solo disco y podamos evitar la pérdida de datos en el caso de que se rompa alguno de los discos. También podemos combinar las dos formas y todo eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, tenemos también varios tipos de RAID. Tenemos RAID por software y RAID por hardware. ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente quién es el que hace la tarea de unificar esos discos y de hacer que trabajen de forma conjunta. En el RAID por software, el encargado es el propio software que se dedica a gestionar el RAID, en este caso MDADM. Y eso tiene la desventaja de que se va a utilizar parte del procesador que está trabajando dentro de este servidor para poder sincronizar las tareas de los discos y para poder gestionar esos discos y que trabajen de forma conjunta. Entonces se va a ver penalizada un poco la CPU de ese sistema operativo. Por otro lado tenemos las tarjetas RAID o RAID por hardware. Entonces este hardware se dedica a hacer de forma independiente lo que estábamos comentando antes con el RAID por software, evitando que la gestión de este RAID penalice el uso de CPU. Y pues las ventajas básicamente es, aparte de evitar el consumo de CPU, muchas veces podemos hacer configuraciones algo más avanzadas desde la propia tarjeta, podemos verlo como un volumen transparente y no vemos los discos de forma independiente, evitando que podamos escribir datos sobre alguno de ellos o confundirnos. Y bueno, son ese tipo de ventajas las que nos puede ofrecer el RAID por hardware. En este vídeo lo que vamos a ver es RAID por software con un software llamado MDADM, que trabaja directamente en Linux. Vamos a ver los distintos tipos de RAID ahora. Y vamos a ver los más importantes. Aquí en este artículo del blog podemos ver los distintos tipos de RAID. El primero, el más básico, lo podemos llamar RAID 0 o RAID de data stripping. Y este RAID básicamente tiene como meta utilizar dos discos como si fuesen uno a nivel de ampliar el almacenamiento. Es decir, utilizamos dos discos de 1 terabyte, como se ve en el ejemplo, dos discos de 1 terabyte, para formar un volumen de 2 teras. Eso tiene una desventaja, y es que si este disco se rompe, vamos a perder dato, porque no hay redundancia de dato entre los dos discos. Luego tenemos el RAID 1 o RAID en espejo, y es que con dos volúmenes, dos discos de 1 terabyte, podemos formar un solo disco de 1 terabyte, pero tenemos la ventaja de que si este disco se rompe, este sigue dando servicio. Entonces no vamos a perder dato. Y luego tenemos RAID 5, que con tres discos de 1 tera podemos formar un volumen de 2 terabytes, es decir, vamos a utilizar dos de cada tres discos para dar servicio y uno para redundancia. Podemos soportar la pérdida de hasta un disco. A este tipo de RAID se le puede sumar un disco más como spare y que en caso de romperse este disco, este otro disco que no aparece ahora mismo en el dibujo, pero estaría aquí a la derecha, formase otra vez parte de este RAID
y no tengamos pérdida de datos en caso de perder otro disco más, dado que soportaríamos la pérdida de este disco que ha entrado a formar parte del RAID y antes era disco spare. Y bueno, luego tenemos RAID 6. Este tipo de RAID va a formarse con un mínimo de 4 discos y soporta la pérdida de hasta 2 discos. Con 4 discos de 1 terabyte formaríamos un volumen de 2 terabytes y, como decía, podemos soportar la pérdida de hasta 2 discos, más podemos tener los spare, igual que en el otro RAID estaba comentando. Esto nos daría pues mayor seguridad y a la vez nos aportaría un volumen más grande con varios discos, pero hay que tener en cuenta que estos 2 discos no estarían pasando a darnos espacio, es decir, habría que calcular que con cada 4 discos computaría el almacenamiento de 2 para hacer el volumen. Luego podemos ver aquí en los esquemas RAIDs anidados como RAID 50, que está formado, pues en este caso, por 2 volúmenes de 2 terabytes de RAID 5 y extendidos, formarían un volumen de 4. Aquí, al no ser que se nos rompiese uno de los 2 RAIDs que están por debajo, seguiríamos dando servicio y no tendríamos pérdida de datos. Entonces podríamos utilizar esto para ampliar con 2 RAID 5 el volumen. También podemos utilizar el volumen RAID 0 más 1, que en este caso serían 2 volúmenes RAID 0 y en conjunto formarían un RAID 1, de forma que tendríamos 2 volúmenes de 2 teras y en conjunto formaría, bueno, y aquí se estaría dando lugar a la réplica del dato de un volumen a otro. Haría el espejo entre uno y otro. Y luego tenemos aquí un volumen RAID 10 que está formado por 2 volúmenes RAID 1. Si se pierde aquí alguno de los discos no pasaría nada porque es un RAID 1 y tenemos para unirlos entre ellos un RAID 0 que nos daría pues 2 terabytes con 4 discos de 1 tera. Más o menos nos daría lo mismo que un RAID 6. Ahora vamos a ver cómo utilizar todos estos comandos directamente en un servidor de pruebas y vamos a explicar un poco cómo funcionaría la administración de un RAID por software. En primer lugar, deberíamos tener instalado el software MDADM. En este caso ya lo tenemos, podemos tabular, MDADM, lo tenemos instalado. Pero si no lo tuviésemos, esto es un Ubuntu Yami, como se ve aquí, pero funcionaría con otras instalaciones de Ubuntu o de Debian y sobre Red Hat quiero recordar que el paquete se llama exactamente igual, se llama MDADM. En este caso, si lo tuviésemos que instalar en un Debian, en un Ubuntu, pasaríamos a hacerlo como se está viendo en pantalla, que sería apt install mdadm. Y en este caso nos va a decir que ya lo tenemos instalado, correcto, y no hay ninguna actualización disponible, así que no ha hecho absolutamente nada. En este servidor de pruebas, en este sistema de pruebas, tenemos varios volúmenes de 1 giga, aparte del disco de swap y de sistema, que serían estos dos. Entonces, tendríamos varios volúmenes que vamos a utilizar para formar un RAID. No sé si he dicho de 1 tera o de 1 giga, pero los volúmenes son de 1 giga todos, excepto el último volumen que es de 1,5 giga, con el que luego haremos una prueba. Vamos a formar con SDC y SDE ahora mismo un RAID por software basado en RAID 1 ahora mismo. Lo primero que tendríamos que hacer sería llenar de ceros los discos. Podemos hacerlo con la herramienta dd. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma, que sería ddif dep 0
of el disco SDC vamos a esperar que se llene el disco. Bueno, ya se ha completado el ceroreo del primer disco, vamos a hacerlo con el segundo disco. Bueno, ya estando el disco marcado como... Perdón, ya estando el disco ceroreado, podemos crear el RAID. En este caso tendríamos que poner la C mayúscula para indicar que es la creación de un dispositivo RAID y tenemos que indicar el nombre que va a tener el RAID. Por ejemplo, en este caso le vamos a poner MD0 o MD1 mejor. Pero podría ser cualquier nombre, ¿vale? Le vamos a poner MD1. Le vamos a indicar el nivel del RAID. Vamos a decir que es RAID 1. Y aquí le vamos a decir el número de dispositivos que va a tener el RAID. Como son 2, pues le indicamos que 2. Le decimos que sí. Y ya está creado el RAID. Ahora podemos ver el estado que tiene haciéndole un cat al proc mdstat. Como podemos ver, está activo y tiene los dos dispositivos. Si tuviese algún fallo, saldría aquí el disco con fallo. En este caso, también podemos ver los detalles del RAID que hemos creado utilizando este comando. -detail y el dispositivo del RAID. Y aquí estamos viendo todos los dispositivos que componen el RAID, perdón, si tiene algún error o está todo bien. Ahora vamos a marcar un dispositivo de los dos discos que tiene, vamos a marcar uno de los dos dispositivos como con error para poder desmontar, poder sacar este disco del RAID y añadir otro. Y así vamos a ver cómo quitar y poner dispositivos dentro de un RAID. Bueno, pues vamos a marcarle ya como fallo. Aquí tenemos que indicar la opción "-f" para hacer que se marque con fallo un dispositivo. Después le decimos el dispositivo RAID al que vamos a hacer referencia y a continuación le decimos el dispositivo que queremos marcar como fallo. Entonces, aquí vemos que está bien, pero a continuación ya estaría marcado como con fallo el dispositivo SDC. Y si lo queremos retirar, bueno, aquí es igual, --remove, y le indicamos el RAID y después el dispositivo a retirar. Ahora mismo ya estaría retirado, como podemos ver, solo hay un dispositivo. Si añadiésemos el mismo, se añadiría de inmediato, pero en el caso que nos atañe ahora, vamos a añadir un dispositivo distinto. Y ahora vamos a ver cómo está reconstruyendo el RAID para sincronizar los datos. Ya, como es un disco pequeño, ha terminado rápido
Y estos dos están sincronizados y el RAID está formado por otros dos discos distintos que al principio. Antes teníamos SDC y SDB y ahora es SDE y SDD, que es lo mismo que si hubiésemos cambiado un disco estropeado por un disco nuevo. Vamos a parar el RAID. Ahora mismo ya no tenemos nada a nivel de red funcionando. Bueno, ahora vamos a crear estos discos, aunque nos va a avisar de que tienen firma y demás, vamos a crear un RAID 5 y con este RAID 5 vamos a ver el funcionamiento de los spare. Vamos a decirle que son 4 dispositivos. Pero van a ser 3 dispositivos más un spare, perdón. A ver. Y aquí le vamos a decir que va a ser SDC, SDD, SDE también. Y nos falta el último. Me está diciendo que tiene firma, como comentaba antes. Le decimos que continúe. Y si hacemos un cat al proc mdstat, aquí tenemos que se está construyendo el RAID 5 y ya nos aparece aquí un spare. Ya está totalmente creado el RAID, ha hecho el recovery inicial y se ha completado. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Vamos a marcar como fail un disco. Se puede hacer con la opción "-f" o con "-fail", es exactamente lo mismo. Y le vamos a decir aquí que va a ser el SD0, SDC, igual que antes. Ahora mismo se nos ha quedado este disco como fallido y el spare ha pasado automáticamente a formar parte del RAID de forma que no se pierden datos. ¿Qué tendríamos que hacer? Sacar de aquí con md adm -remove dev md10, sacamos el dispositivo dev sdc, ya no forma parte del RAID y ahora podríamos añadir SDH, vamos a cambiar la opción y al haberlo añadido entra como spare, SDH como spare y el resto funcionando correctamente. Ha hecho el recovery de después del fallo, como comentaba, después se ha quedado funcionando sin spare tras eliminar el dispositivo fallido y al añadir el nuevo spare pues ha quedado funcionando con normalidad. Bueno, vamos a parar el RAID. Y ahora, si por ejemplo tuviésemos, una cosa que no he comentado, si por ejemplo tuviésemos
un RAID 0, no podríamos marcar como fallido el disco porque automáticamente se estaría destruyendo el dato y como método de protegerse a sí mismo, el propio MDADM bloquea esa operación. Entonces no nos deja marcar como fallido el disco y en el resto de RAID sí. Si no es un RAID 0, sí que nos deja hacerlo. Ahora vamos a crear un nuevo RAID, que va a ser un RAID 10, y para ello vamos a tener que crear los dos primeros RAIDs por debajo. Para crear este RAID 10, vamos a crear primero los dos RAIDs 1. Vamos a crearlo directamente. Vamos a decirle que es un RAID 1 y con los dos primeros dispositivos. Vamos a borrar esto, ponemos aquí que son 2. Le decimos que sí, a pesar de que tiene firmas. Comprobamos que se ha creado correctamente. Y se ha creado bien. Vamos a crear el RAID 11. Perdón, el RAID 1 que se va a llamar MD11. Decimos que sí. Ahora tendríamos dos dispositivos de RAID. Ya se ha creado. Y ahora lo que vamos a hacer es un RAID 0. Vamos a llamar RAID 110 entre MD10 y dev MD11. No le he puesto el número del RAID y por eso está fallando. Ahora sí. Y tenemos aquí un RAID 10 creado basándonos en el RAID 0 creado entre los dos RAIDs 1. Entonces, pues como estaba explicando antes, esto sería un RAID 10. Igual que podríamos haber hecho antes esto con el RAID 5, podemos montar, vamos a hacer una creación del sistema de ficheros. Va formateado. Vamos a montar. Lo montamos. Está montado donde le hemos dicho que lo monte. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un fichero. De más o menos, vamos a crearlo de 200 megas. Bueno, ya está creado el fichero. Vamos a crear otro fichero más. Y vamos a hacerle un cat al fichero que tiene el texto test. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a marcar como fallido uno de los discos. Vamos a ver qué discos eran.
y vamos a ver cómo no pasaría absolutamente nada. No se quedaría en fallo absolutamente nada. Es el RAID 10 igual, pues, perdón, es el MD10 igual, y le vamos a quitar, le vamos a decir que ese DD está en fallo. Está marcado en fallo, ya no está utilizando el RAID, pero si hacemos un menos detail del 110, nos va a decir que está bien. Y si lo vamos a hacer del 10, nos dice que hay un disco fastidiado, que se ha autoquitado, que está degradado, pero no pasa nada, está bien. Simplemente recuperando este disco como hemos hecho antes, pues estaría todo funcionando otra vez. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle a like y suscribiros para ver más vídeos como este. Un saludo.